Bien, hermanitos, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo estamos? Qué bueno, hermanos. Es un gusto nuevamente estar entre ustedes después de 2 semanas. Ya tuvieron un arduo trabajo en la Semana Santa. Entonces estuvieron acá toda Jalapa, de hecho. Y bien, seguimos estudiando la eclesiología, que para este punto ya todos sabemos qué es la eclesiología. La ponemos en pantalla de todas formas. La eclesiología es el estudio o reflexión de lo que Dios ha revelado en la Biblia acerca de la iglesia. ¿Sale? Vamos a empezar a hacer con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Te pido que a mis hermanitos y a mí, Señor, nos ayudes a considerar, a reflexionar, Señor, a entender lo que tú dices acerca de la iglesia, Dios, en este día. Y que con esto, Señor, tú nos animes, consueles y exhortes, Señor, para vivir una vida para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hemos visto ya muchísimas cosas acerca de lo que es la eclesiología. Vamos a ver lo que hemos visto en la siguiente diapositiva. Hemos visto 9 clases. La primera de ellas tiene que ver con la iglesia, es el buen diseño de Dios para los que Él ha redimido. Esa es la primera parte en donde comenzamos, acerca de que la iglesia, en su reflexión, inicia acerca del creador de la iglesia. Hablamos del significado de la iglesia, del fundamento de la iglesia, la misión de la iglesia, la membresía de la iglesia, la interacción de la iglesia, los conflictos en la iglesia, las ordenanzas de Jesús para la iglesia y la disciplina de la iglesia o la disciplina del Señor en la iglesia. Hermanitas, hermanos, ¿alguna pregunta de lo que ustedes hemos visto? ¿Algún comentario que quieran hacer respecto a cualquiera de estas cosas que hemos visto? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Todo bien? ¿Todos han entendido? Bueno, hermano. Bien. Pues hoy vamos a ver otra sección más. Pero antes de esto quiero que lo vean de esta manera. Siguiente diapositiva. Espero que no les dé mucha hambre. Quiero que vean el siguiente tema o lo que hemos visto como si fuera un sándwich grande. ¿Alguna vez han comido como esto? ¿Algo como esto? ¿No? Nosotros en Jalapa es como un club sándwich. ¿Tú sí? ¿Así de grande? Con 3 panes, ¿no? Bueno, quiero que vean esta imagen como si fuera la primera lección. La primera lección es como la tapa de hasta abajo. Y todo lo demás, el contenido, es lo que hemos visto de la eclesiología. Terminaremos la siguiente semana. Pero esta primera lección, que es la base y el fundamento de que la iglesia es el buen diseño de Dios para los redimidos, es la base de hasta abajo. Y hoy en la lección número 10 vamos a ver la última etapa, por así decirlo. Y la idea es de que ustedes puedan saborearlo y disfrutarlo, puedan comérselo, puedan gustar del buen plan de Dios para la iglesia. Así que ¿están listos para comerse todo este sándwich? Bien, vamos entonces a pasar con el tema número 10. La lección número 10, que es de la eclesiología, el destino final de la iglesia. Clase número 10, lección número 10, el destino final de la iglesia. Por eso lo pusimos con la tapa de hasta arriba del sándwich. ¿Sale? El destino final, lo que va hasta arriba. Siguiente diapositiva. Antes de pasar a pensar qué es el destino, cuál es el destino final de la iglesia, quiero que pensemos el hoy. ¿Qué es lo que está haciendo Dios hoy, en el presente, con su iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo, hermanitos? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Dios con su iglesia? ¿Santificando? Ajá. ¿Algo más que quisieran decir? Principalmente eso, yo creo. Pero esta misma pregunta la podemos responder haciendo la otra pregunta. Porque la iglesia, que es el grupo de los redimidos, los hijos de Dios, lo que está haciendo Dios con cada uno de sus hijos, es lo que está haciendo de manera general con su iglesia.
Así que lo que está haciendo Dios con cada uno de sus hijos es lo que Dios está haciendo con nosotros, con la iglesia. Así que quiero señalar en la siguiente diapositiva 3 cosas de lo que Dios está haciendo hoy con sus hijos y con su iglesia por consecuencia. 3 cosas. La primera de ellas que Dios está haciendo con sus hijos y con su iglesia es que los está santificando. Lo que dijo nuestro hermanito. Que los está disciplinando y que los está sosteniendo. Cada una de estas cosas que estamos aquí, del actuar de Dios en la iglesia, son expresiones del amor de Dios para con sus hijos. Solamente estoy señalando 3 cosas, hermanos, de muchas cosas que Dios está haciendo entre su iglesia. Así que antes de pensar qué es lo que está haciendo Dios en el futuro o cuál es el destino final de la iglesia, pensemos, recordemos qué está haciendo Dios en el presente. Veamos el primer punto, que es el primer inciso, el inciso A, en la siguiente diapositiva. La santificación. Dios los está santificando. Vayan a su Biblia en Juan capítulo 17, versículo 15 al 19. También va a estar en pantalla en la siguiente diapositiva. Dios está haciendo en el presente santificándolos. ¿Lo tienen, hermanas? Vamos a darle lectura. Escuchen. Este es Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál es una de las peticiones de Jesús al Padre por sus discípulos? Conforme a este pasaje, ¿cuál es? Padre, santifícalos en tu verdad. Ese es el clamor de Jesús por sus discípulos. Es lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal de todo Juan capítulo 17. Así que, hermanos, el que está más interesado por la santidad de la iglesia, por la santidad de sus hijos, ¿quién es? Dios mismo. Jesucristo, la imagen del Dios invisible, es quien ora con esta petición y este clamor al Padre: Padre, santifícalos, a estos que me has dado, a estos hijos tuyos. Así que, hermanos, Dios asegura la santificación de nosotros por el clamor de su Hijo. Y no solamente eso, siguiente diapositiva, sino que Dios asegura nuestra santificación porque Él no solamente ora por nosotros, sino que Él da a su Espíritu Santo en nosotros, para que habite en nosotros. No es Dios obrando desde afuera, sino también obrando desde dentro del corazón de sus hijos, para santificación de sus hijos. Miremos lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13, y que le voy a pedir a mi esposita, que si lo puede leer, ahí está en pantalla, que lo lea. ¿Ok? Entonces, la idea de este pasaje de Pablo escribir a los de Tesalónica es que ellos tenían que dar siempre gracias a Dios de que Dios los ha escogido, los ha amado, y que Dios ha provisto en ellos salvación mediante la santificación por el Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los está haciendo santos. O sea, al Jesús orar al Padre, santifícalos en tu verdad, no solamente ora al Padre esto, sino que Él mismo envía al Consolador para que habite en nosotros, para que vivamos una vida en santificación, en santidad. La santificación del creyente es una marca indudable de los hijos de Dios. Pero entonces preguntémonos, en la siguiente diapositiva, ¿qué significa que estamos en un proceso de santificación? ¿Qué significa que estamos siendo santificados? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Qué significa esto? ¿Alguna idea? ¿Qué significa que estamos en un proceso de santificación? ¿Algo? Lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Estamos
siendo conformados cada día más a la imagen de Cristo. Cada día, en el proceso de santificación, estamos siendo cada día más santos como el Hijo Santo, ¿no? Estamos siendo más como Jesucristo. En alguna medida yo lo quise poner de esta forma en la siguiente diapositiva. La santificación, este proceso de santificación que Dios está haciendo con su iglesia y con sus hijos, se trata de una relación. ¿Una relación de qué? Siguiente diapositiva, de dos aspectos. Una relación que el creyente tiene hacia el pecado y una relación que el creyente tiene para con Dios. El creyente cada día está más aborreciendo el pecado, abandonando el pecado, mortificando el pecado, amando menos al pecado, deshaciéndose del pecado que habita en él. Como lo veníamos platicando en el coche con Frank, cada día estoy conociendo lo pecaminoso que soy y esta relación que existe aún con el pecado la estamos mortificando. Hay una relación. En este proceso de santificación está hacia esta vía. El pecado cada día está disminuyendo su influencia, está siendo mortificado, está siendo descubierto. Nos estamos arrepintiendo del pecado, pero también está creciendo una relación diferente. Aquello que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Y aquel que antes aborrecíamos, Dios, ahora lo estamos amando más. Este proceso de santificación es una relación ahora creciente con Dios. Estamos conociendo a Dios, amando lo que Él ama, deseando lo que Él desea, haciendo lo que a Él le agrada. En esta relación, en esta comunión. Si se dan cuenta entonces, el proceso de santificación se trata de una relación con Dios, una relación contra el pecado. Al final del día, como dijo Fran, lo dirá Pablo en síntesis en Romanos 8:29, en la siguiente diapositiva. Romanos 8:29 lo pondrá Pablo en estas palabras. Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, ahí va a salir, ya casi. Sí, ahí está, sí es cierto. Porque a los que antes conoció, a sus hijos, a los redimidos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Y Jesús tenía una relación contra el pecado. La Biblia lo dice que Él nunca pecó. Él fue tentado en todas las cosas, pero Él prefirió la voluntad de Dios. Hay una relación de Jesús contra el pecado y una relación de Jesús para con Dios. Él amaba hacer la voluntad de Dios y rechazaba todo tipo de tentación que se le presentaba. Así que entonces la santificación es este proceso continuo de ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, en esta relación contra el pecado y a favor de Dios. Y para todo esto Dios no solamente ora por sus hijos, no solamente da al Espíritu Santo, sino que Él nos da todo lo necesario para vivir en santificación. Siguiente diapositiva. Dios nos ha dado todo lo necesario para este camino. Miren lo que dice 2 Corintios 9:8. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, subraya eso, toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es Dios poderoso y nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida santa. El cristiano no puede decir: no puedo avanzar en mi santificación. No, porque el cristiano tiene todo lo necesario para andar en santificación. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Cómo qué buenas obras está refiriendo el pasaje de Efesios 2:10? ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas? ¿Cuáles serían, hermanos? Las buenas obras que Dios preparó de antemano, Las buenas obras que Dios preparó de antemano son todo lo que está escrito en la Biblia que podemos hacer. Esposos, amen a sus esposas. Esa es la buena obra que Dios preparó de antemano.
Ustedes pueden amar a sus esposas. Esposas, sométanse a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Estas son las buenas obras que preparó Dios de antemano para que andemos en ellas. Todo esto se trata de este proceso y este camino de santificación. ¿Ok? ¿Qué es lo que primero que Dios está haciendo con su iglesia, con sus hijos? Santificándolos. Jesús ora por ellos, Jesús da el Espíritu Santo, Jesús nos da su palabra para poder andar en santificación. Se trata de una relación contra el pecado, a favor de Dios, y eso está haciendo Dios con su iglesia en el presente. Segundo aspecto, inciso B, no solamente Dios nos está santificando, sino también Dios nos está disciplinando. Hebreos 12, 7 al 10, vamos a recordarlo porque ya lo han leído muchas veces. Hebreos 12, 7 al 10. Le voy a pedir a Frank que si lo pueden leer, por favor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, vimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el presente con sus hijos, con la iglesia? El texto nos dice, disciplinándonos. Disciplinándonos. ¿Cuál es la meta de la disciplina? Conforme al versículo 10, ¿cuál es la meta? Para que participemos de la santidad de Dios. Noten nuevamente que ese es el énfasis. Y yo hace tiempo hice un dibujito. Le voy a pedir a mi hermanita José que me pueda ayudar a repartir estas hojitas. Y que hice hace algún tiempo, acerca de la disciplina de Dios. Aquí lo van a ver en sus hojitas. Eso se lo regalo a todos ustedes. Y aquí yo trato de explicar o trato de entender qué es lo que Dios hace con el mundo entero, porque realmente Dios con el mundo entero lo disciplina. A algunos los disciplina como hijos, a otros los castiga como criaturas. Pero Dios está haciendo esto con todo el mundo. Si se dan cuenta en su hoja, hay dos tipos de personas: los que están unidos a Cristo y los que están separados de Cristo. Le falta una hoja, hermana, aquí tenemos una. Aquí está, hermanita. En su hoja dice que hay dos tipos de personas, solamente dos. La Biblia lo menciona así: los que están unidos a Cristo Jesús y los que están separados de Jesucristo. Los que son hijos de Dios y los que son enemigos de Dios. Y tanto a uno como a otro, Dios los va a disciplinar. A sus hijos como hijos los disciplina, les enseña, los exhorta. Y Dios usa todas estas cuestiones para poder disciplinarlos, las circunstancias, las relaciones, las disciplinas espirituales, todo para poderlos corregir, prevenir e instruir. El propósito es que sean como Cristo Jesús, y Dios es visto como un Padre amoroso que está tratando con sus hijos. ¿Ok? Esa es la primera vía. El segundo camino, de los que están separados de Cristo, que son enemigos de Dios, Dios los trata como criaturas, sus amadas criaturas, pero también los disciplina, y esta disciplina de parte de Dios, este castigo, produce dos efectos. El primero de ellos, a algunos, en el proceso del castigo de Dios, del azote de Dios, encuentran arrepentimiento, se arrepienten, encuentran la gracia de Dios, entienden que están en un problema con Dios, y entonces acuden a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hemos escuchado de testimonios de personas que han llegado a las consecuencias de sus pecados y que en el momento más bajo de sus vidas voltean a ver al cielo y encuentran arrepentimiento y gracia de parte de Dios. Pero a otro tipo de personas, como por ejemplo Faraón, ellos simplemente se endurecen ante el juicio de parte de Dios y simplemente no quieren aceptar de Dios y se endurecen cada día más porque no quieren, no aman a Dios, no lo desean en sus vidas. A ellos se les manifiesta solamente justicia y Dios es visto para ellos como un juez en su ira justa, perfecta y santa para el pecador.
Ustedes ya vieron la parte de la disciplina de Dios en la iglesia. Bueno, esto es un poquito acerca de la disciplina de Dios. Ya lo van a tener en sus hojas. Pero esto es lo que Dios está haciendo con su iglesia, con sus hijos, disciplinándolos. Último aspecto de lo que está haciendo Dios en el presente, inciso C, en la siguiente diapositiva. No solamente Dios nos está santificando, disciplinando, pero también nos está sosteniendo. Vayamos al texto en la Biblia. Juan 17:15. Jesús nuevamente en esta oración sumo sacerdotal dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. La oración de Jesús es: Padre mío, estos mis discípulos. Y recordemos un poquito de quiénes eran los discípulos. Había un Tomás que era incrédulo. Había un Pedro que era muy impulsivo, enojón, incluso a veces. Habían incluso incrédulos en medio de los discípulos. Y por estos discípulos Jesús intercede y dice: Padre, sosténlos tú, guárdalos tú, cuídalos tú. Lo que Dios está haciendo con los creyentes es guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos, sosteniéndolos. Dios, hermanos, como le hemos dicho muchas veces, sostendrá a la iglesia. ¿Qué está haciendo Dios con su iglesia en el presente? La está sosteniendo, la está cuidando. Porque Jesús ha intercedido por nosotros. Y todo lo que Jesús ha pedido al Padre, Dios se lo concederá al Hijo. Otro texto más, de Jesús mismo también hablando de este punto. Mateo 16:18. También lo hemos leído muchas veces. Y Jesús dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi iglesia, mis hermanos, mis amigos, mis redimidos prevalecerán. No hay nada que las pueda detener. Son mis escogidos, son mis hijos. Y yo, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sostendré a mi iglesia, la cuidaré, prevalecerá, avanzará. ¿Hace cuánto tiempo, hermanos, en Cardel no había iglesia quizás? Yo no lo sé la historia de Cardel. Pero supongamos que hace 10 años no había iglesia, pero hoy hay iglesia aquí en Cardel. Hoy ustedes son parte del testimonio de Dios, de que Dios los está sosteniendo, de que Dios lo está creando la iglesia, de que Dios está llamando personas a salvación y los añade a su iglesia. Y esperamos que Cardel sea llena de muchas iglesias más, donde se predique el evangelio del Señor. Entonces, hermanos, lo que está haciendo Dios con su iglesia, a pesar de pasar momentos difíciles, de incertidumbre, de desiertos, momentos tristes, de conflicto, Dios asegura que nos sostendrá, que los sostendrá a ustedes por amor de su nombre. Entonces, repasemos en la siguiente diapositiva. ¿Qué está haciendo Dios con su iglesia? Inciso A, santificándola. ¿También qué está haciendo? Disciplinándola. Y también sosteniéndola. Esto es lo que Dios está haciendo con su iglesia, hermanos. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario o algo? ¿Todo bien? Hemos visto entonces lo que Dios está haciendo en el presente con su iglesia. Y es sumamente alentador, porque se trata de Dios involucrándose activamente en la iglesia y dándonos todo lo necesario, tanto internamente como materialmente en las Escrituras, en la iglesia, para el provecho de su iglesia. Pero ahora miremos entonces el futuro de la iglesia. Dios y la iglesia en el futuro. En síntesis, hermanos, ¿cuál es el destino final de la iglesia? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? Lo vemos en la siguiente diapositiva. En síntesis, estaremos con Él para siempre. Ese es el destino final de su pueblo, de cada redimido suyo, de la iglesia, que estaremos con Él para siempre. Hermanos, que estas simples palabras que están aquí puedan traspasar nuestras mentes, nuestros corazones, de saber que ese es mi destino final, que ese es el destino final de la iglesia de Dios, estar con Él para siempre. ¿No es acaso esta realidad
mejor que todo el dinero que podemos obtener aquí en la tierra. El dinero va a perecer, va a pasar, los trabajos van a dejar, cualquier cosa que en este mundo nos ha dado va a desaparecer, pero esto va a permanecer para siempre, estar con Él para siempre. ¿No es esta realidad el consuelo de cada creyente y de la iglesia misma, de que estaremos con Él para siempre? ¿No es esta declaración la motivación y el aliento que cada día necesitamos recordarnos para tener fuerzas y afrontar cualquier tipo de aflicción y adversidad en la iglesia? Sí, hermanos, esto es suficiente, saber que estaremos con Él para siempre. Hace mucho tiempo escuché de algún predicador que comentaba acerca de cómo vivían los primeros cristianos en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Miremos la siguiente diapositiva. Ya están los primeros cristianos siendo agarrados, siendo martirizados, siendo puestos como un espectáculo público para los ciudadanos romanos, siendo quemados, presentados como hogueras. Y ahí están los cristianos. Ahí está ese grupo de personas extrañas para aquel tiempo, reunidas en el nombre de Jesús. Y los cristianos vivían de esta manera. Vivían como si Cristo hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado hoy y como si vendrá mañana. Así vivía la primera iglesia, hermanos. Y así tú y yo debemos de vivir. Como si Jesús hubiera resucitado, muerto ayer, resucitado hoy y vendrá mañana por nosotros. La idea de todo esto es de que ellos estaban siempre con la expectativa de estar con Jesucristo, estar con Él, estaremos con Él. Y aún a pesar de ese momento difícil que experimentaban como iglesia, no faltaba cánticos en medio de todo esto diciendo: Jesús es el Señor, siendo devorados, desmembrados parte por parte por las bestias que se le comían a sus hijos, a los que estaban alrededor y después a ellos mismos. Hermanos, el cristiano tiene asegurado el mañana. Solamente el cristiano, solamente la iglesia tiene la seguridad de decir: mañana veré al Señor, mañana disfrutaré del Señor, mañana estaré con el Señor así como he estado hoy. Y el destino final de la iglesia es estar con Él para siempre. Miren cómo Jesús nuevamente en la oración sumo sacerdotal en Juan 17:24 dice esto mismo, hermanos, de estar con Él para siempre. Juan 17:24 nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La oración final, las últimas palabras de Jesús que están en este pasaje es: Padre, yo quiero que ellos estén conmigo para siempre. La oración de Jesús es el mayor placer, deleite, la mayor bendición que ellos pueden tener es que ellos estén conmigo para siempre. Y yo quiero eso para ellos. Así que Jesús ora por sus discípulos, por estas personas que decidió amar. Quiero que estén conmigo para siempre. El mayor gozo bienaventurado es de estar con Él para siempre, hermanos. ¿Cuál es el destino final de la iglesia? El destino final de la iglesia está con Él para siempre. Siempre, siempre, eternamente con Él. Jonathan Edwards, un puritano del 1800, dice lo siguiente. En algún momento él dijo: Dios, sella la eternidad en mis ojos. Que yo viva mi vida de tal forma que siempre tenga un enfoque hacia lo eterno. Que yo como pastor o como miembro de la iglesia siempre viva mi vida pensando en que estaré contigo para siempre, en la eternidad, en el disfrute de la eternidad contigo. Dios, sella mis ojos con la eternidad. No dejes que me enfoque en las cosas materiales o en las cosas circunstanciales de la vida, sino que mi vida siempre tenga una visión, un sabor de la eternidad. Hoy en muchas iglesias se enfatiza mucho acerca del materialismo, del humanismo, de las ideologías.
Y la gente está enfatizando muchas cosas de cosas temporales, pero el énfasis de esta frase es desear, añorar, vivir como si estuviéramos ya en ese momento de la eternidad, disfrutando de la eternidad hoy y esperando que ese día sea consumado tarde o temprano. Y eso, hermanitas, es lo mismo que en Apocalipsis se dirá en la siguiente diapositiva. Apocalipsis 7, 9 al 17 nos va a hablar en la visión de de Juan, acerca de los redimidos de Dios. Y solamente quiero mencionar algunas de las cosas que dirá Juan. Yo lo voy a leer para ustedes, Apocalipsis 7, 9 al 17. Dice, antes de pasar a esta parte: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 14 dice: y yo le dije: Señor, tú sabes quiénes son estos. Él le respondió: son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hermanos, en la misma visión, Juan recibe esta declaración de Dios de quiénes son estas personas. Y esta misma declaración es el destino final de todo creyente. Y yo, a propósito, adrede, lo puse de forma personal. No como hablando hacia ellos, sino hablando de mí. ¿Cuál es el destino final mío? ¿Puede leerlo, hermanita José? Estar delante del trono. Bueno, sigue. Estar delante del trono de Dios y servirle día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono me dará refugio. Nunca más tendré hambre ni sed. Nunca más me quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono será mi pastor. Él me guiará a fuentes de agua viva, y Dios me secará toda lágrima de mis ojos. La idea es que este mismo texto, hermanos, es lo mismo que tú y yo podemos decir hoy. Yo estaré ahí. La iglesia estará ahí con Él para siempre. Yo estaré con Él. Yo estaré delante de Él. Siguiente diapositiva. Entonces, estar con Él, hermanos, para siempre es el destino eterno, el destino final de la iglesia. Allí, hermanos, no habrá denominación. Sí, hermanita. No, hermano, estamos hablando de un futuro, estamos hablando que eso lo vio Juan. Entonces, él me vio a mí. Él me vio a mí. Así es. Cuando Juan escribió esto, está viendo a todos los creyentes de todas las épocas, de todas las edades, hermanos. Es una visión del futuro. Es una visión de lo que sí o sí va a suceder con cada hijo suyo. De tal manera que por eso podemos decir: yo estoy ahí. Juan no solamente estaba viendo a los de su tiempo, sino Juan estaba viendo a mi hermano Héctor, Juan estaba viendo a Frank, Juan estaba viendo a mis hermanos que estamos aquí. Ahí estábamos, las lágrimas nuestras derramándose, y Juan viendo estas lágrimas siendo secadas, consoladas por el favor de Dios. Estar con Él para siempre. Juan nos veía ahí. Sí, hermanito, ahí estábamos nosotros. Ahí estamos nosotros, entre esa muchedumbre. Así que ese es el destino final de la iglesia, estar con Él para siempre. Allí, hermanos, hermanas, no habrá denominación. No habrá en un lado la iglesia bautista, en un lado la iglesia presbiteriana,
pentecostales, carismáticos, lo que ustedes quieran llamarles, ahí no habrá nada de eso, sino a una sola voz todos, el cuerpo de Cristo, diciendo, digno es el Cordero, nos ha traído hasta aquí. Allá no va a haber escuelas teológicas, calvinismo, arminianismo, wesleyismo, no va a haber nada de eso. Todos estarán diciendo, a Dios sea toda la gloria. Allá no va a haber rivalidades ministeriales, de quién es mejor predicador, de quién es un mejor orador, de quién sirvió mejor a Dios, sino que allá todos estaremos diciendo, tú eres digno, Señor, y tú nos has sostenido. Si estamos aquí, Dios, es por tu misericordia, es por tu gracia, es por tu favor. Allí estarán todos sus hijos, cada iglesia local, cada creyente de toda época, de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, unidos bajo una sola cabeza, Cristo Jesús. ¿Cuál es el destino final de la iglesia, hermanos? Estar con Él para siempre. Y ese deberá ser entonces nuestro consuelo, aliento y fortaleza en todo lo que vivamos en este momento en nuestra iglesia local. ¿Ok? ¿Menta? El punto de Apocalipsis se refiere al día final, la consumación, no en esta aparente espera del día final. O sea, cuando nos reunamos con el Señor, hablando en Apocalipsis en esta parte, se refiere al día de la consumación total de todas las cosas, donde cielos nuevos y tierra nueva serán vistos, donde todo será restaurado. Ahí estaremos todos. Obviamente hay matices ahí de escatológicos, pero la idea es ese destino final, el último. Ahí es el cantar de todos los santos. ¿Sí? Iglesia, yo sé que han pasado por momentos difíciles, como iglesia local. Aquí podemos contar a los hermanos que hay. Ustedes saben su historia. Han pasado por momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos de lidiar unos con otros, momentos de fractura, momentos de divisiones, momentos dolorosos. Pero hasta aquí podemos decir, el Señor nos ha sostenido. Aquí estamos. Ebenecer, como lo dirá en la Escritura, el Señor ha sido propicio, nos ha guardado, nos ha cuidado, y Él se encargará de sostener a sus hijos, de guardarlos, de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Consuélate en esas palabras, que hasta aquí Dios te ha cuidado, Dios te ha guardado. No en una iglesia específica, sino en Él. Te ha guardado en Él, en el Señor. Y podemos mirar entonces con ojos gozosos de saber de que yo estaré allá y de que algunos otros que no están aquí con nosotros también estarán allá. Yo he tenido problemas con otras iglesias, hermanos, pero yo sé que si ellos son cristianos, yo también los veré allá, los veré allá. Y ese será el gozo eterno para nosotros. Aquí estamos, Dios. Por tu mano y tu misericordia aquí estamos. Y yo quiero dejarlos, hermanos, con una letra de una canción, que quizás la conozcas o quizás no, pero que prestes mucha atención a la letra del canto que va a salir en pantalla. Y lo veas como una oración a Dios y como un acto de adoración a Dios. Pero empieza día a día, anhelando verte, aquí estamos, aunque el mundo se está estropeado, de lo que me abrazó con el verano, y el invierno será crudo. Pero aquí estamos, primavera.
mañana, de tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos, hermanos, por la misericordia de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos. Porque si estamos aquí, Señor, es porque podemos saber y dar testimonio que ha sido tu gracia la que ha sostenido a la iglesia Cardel Vida Abundante, Dios. Gracias, Señor, por cuidarnos, guardarnos, por estar en nuestra barca, Dios. Por a pesar de las dificultades que hemos experimentado, que han causado dolor y lágrimas en nuestros ojos, aún así decides estar en nuestra barca, Dios. Sostenernos, guiarnos, amarnos, consolarnos y enseñarnos de que hay un mañana, un futuro eterno, donde estaremos contigo para siempre, Dios. Y que hoy en cierta medida disfrutamos y nos gozamos y nos deleitamos, pero que ese día llegará donde toda lágrima será enjugada, donde las rivalidades serán quitadas, donde nuestros problemas, Señor, serán anulados y donde tú serás el centro de nuestra adoración eternamente y para siempre, Dios. Aquí estamos, Señor, mientras tanto en este mundo, Dios, sabedores de que solamente fue tu gracia la que nos ha sostenido, Dios. Ayuda a mis hermanas, a mis hermanos que están aquí reunidos, Señor, para que recuerden este destino final de la iglesia, este destino final de cada creyente, y sean animados, estimulados, consolados a saber, Dios, que tú estás en nuestra barca, a nuestro lado. Te damos muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano.